Bien, compañeros, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz día de la Buenas amistad, noches, del cariño. Que la hayan Gracias pasado bien y la igualmente. sigan paseando bien. Gracias. ¿Por qué punto nos quedamos el último día, compañero? ¿Recuerdan? Esta es la segunda unidad. Estamos hablando de los principios teóricos del materialismo histórico. ¿Se recuerdan? Principio del partidismo. Partidismo. ¿Este fue compañera o antes? Cabal. Vaya. ¿Se recuerdan que estamos hablando de los principios filosóficos del materialismo histórico? Hablamos del principio materialista, el principio de la actividad. Aquí tenemos al principio del partidismo. Podríamos asociar, este principio podríamos asociarlo con la actividad que hoy vemos en Guatemala, ¿verdad? En los medios, en la calle, cómo está agitada la sociedad en función de que se avecinan las elecciones. Entonces, el principio de partidismo, podríamos platicar de él. Este principio como dice el texto, nos explica la afinidad y adherencia, por ejemplo, nuestra a determinado grupo. Cómo por afinidad, cómo nos adherimos, cómo nos vinculamos, cómo nos inscribimos en determinado grupo. Y aquí podríamos hablar de un grupo, de un partido político. Este principio de partidismo, dice, va a explicar, o expresar, mejor dicho, la correlación entre interés de clase y la teoría social que lo fundamenta. Es decir, ¿cuál es mi interés en asociarme, en vincularme a determinado grupo? Y para ser más específico, pensemos en lo que está sucediendo hoy en Guatemala. Se acercan las elecciones y hay cantidad de partidos políticos que quieren llevar agua a su molino, ¿no? Y están ofreciendo un montón de cosas. Que las cumplan es la diferencia, ¿no? Ya nos ha pasado cuántas veces, compañeros, cuántas veces hemos votado, hemos creído en el discurso de un candidato y vemos que a lo largo de su función para el que lo elegimos, nos mintió y no hizo nada de lo que ofreció, ¿verdad? Me explico, ¿verdad? El actual, por ejemplo, que en sus discursos de campaña decía que iba a hacer y que no iba a hacer, y ya en funciones nada hizo de lo ofrecido, ¿verdad? Es decir, nos engañó vilmente. Por supuesto que mis comentarios los hago respetando la creencia o adherencia de cada uno de ustedes a determinado grupo o partido político. Respeto eso. Solamente que voy a hacer comentarios, ya que aprovecho este principio de partidismo. Por ejemplo, ¿cuántas personas con derecho a voto se inscriben, se afilian a determinado partido político? ¿Por qué lo hacen? Tienen un interés de clase. Los partidos que existen, a excepción, me imagino, de dos que tres, la mayoría representan
lo mismo. Representan una ideología dominante, representan a los ricos, al cacife, a la oligarquía, ¿verdad? Más de lo mismo. Ahí miramos a diferentes personajes que ya y que son los mismos, como que se reciclaran, ¿no? Vemos a todos ellos que hoy aparecen a escena ofreciéndonos de todo. Miren a doña Suri, hasta vestido típico se puso, ¿verdad? Ya sé. Partidos políticos. ¿Cuál es mi interés de clase? ¿Qué fundamenta mi interés de clase? La afinidad que tengamos y la adherencia que establezcamos con determinado partido político, tenemos que verlo a la luz del problema de la verdad. La ideología, es decir, las formas que tenemos de pensar, de qué clase social, con qué clase social nos identificamos. Si con la clase proletaria o con la clase burguesa. Y si existen desviaciones en nosotros para pertenecer o afiliarnos a determinado partido político. Noten ustedes que en esta fase de propaganda, ellos ofrecen lo que nunca van a cumplir, ¿verdad? Nos ofrecen esto, aquello. Qué interesante fuera que lo realizaran, pero ya, como decimos en Guatemala, ya en la guayaba, cambia la situación. Ya ganaron el puesto, ya votaron por ellos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué van a hacer? Ojo con esto, compañeritos. Un enriquecimiento así rápido, un enriquecimiento agresivo con el dinero ¿de quién? Del pueblo, de ustedes, mío, de todos nosotros que pagamos nuestros impuestos de una forma o de otra. Ese presupuesto que ellos manipulan y se lo embolsan. Hay tanto que hablar de esto, compañeros, que no alcanzaría el curso. Si quiera tocar en este tema, estamos en este momento, creo que están impartiendo, Eddie, contame, están impartiendo en este semestre ciencia política. Perdón. Bueno, ¿en qué semestre dan ciencia política? ¿No te acordás? No, ciencia política, ahorita están dando historia, ciencia política es del segundo semestre. Ah, lástima. Hubiera sido interesante escuchar a los profesores de ciencia política, dada que están en proceso de campaña muchos candidatos. Pero nosotros, estudiantes mayores de edad, ya pueden votar. Ojo, cuidado con votar, compañeros. Cuidado, pierden su voto. Nos condenamos. Como decía mi profesor en Derecho, se van a ir al infierno, nos decía cada rato. En fin. El principio del partidismo, eso nos dice la afinidad y adherencia que tengamos con respecto a determinado grupo, en este caso político. Pero puede ser fútbol, puede ser natación, etcétera. Hay un grupo, pero en este caso, como está de moda la política y están los candidatos a la orden del día, esos son nuestros blancos. Entonces, aquí en el segundo párrafo dice que el principio del partidismo tiene que ver con el problema de la verdad.
¿Qué será que los candidatos nos hablan con la verdad o nos están mintiendo? Nos van a tomar el pelo. La ideología y las desviaciones nuestras, el votante. ¿Cómo pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué desviaciones podemos presentar en el momento de marcar la papeleta? ¿A qué clase social pertenecemos? Fíjense ustedes que mis candidatos no los inscribieron a Telma Cabrera, y lo digo claramente, Telma Cabrera y Jordán Rodas. ¿Por qué no los inscriben? Eso es ilegal. Es ilegal. El Tribunal Supremo Electoral se plega a las instrucciones del presidente. Por eso le impiden la inscripción a Telma Cabrera y a Jordán Rodas. Por ellos se hubiera votado. Si no están ellos dos en la contienda electoral, no votaré. ¿Para qué? En fin, o si fuera por alguna razón, por acompañar a alguien, lo anularía, pues. Anularía mi voto. Entonces, compañeros, este es el principio del partidismo, se los estoy comentando bajo otra óptica. Afinidad y adherirme a un partido político. Mi interés de clase, el materialismo histórico, ¿qué me dice? La verdad, la ideología y las desviaciones que pueda presentar. ¿A qué clase social correspondo o pertenezco? ¿Verdad? Cambiémonos. Lic, aprovechando, solo corrigiendo. ¿Sí? Ciencia política sí es del tercer semestre, entonces ¿Seguro? en este semestre sí lo están dando. Es que estaba Ahorita. confundido con economía política, pero economía es del segundo y ciencia es del tercero. En este semestre están dando. Ahorita quisiera yo estar dando ese curso, ciencia política. Y hay bastante material, bastante. Miren ustedes, mire, ya dentro de todo esto, pues se habla del fraude anunciado. Así como hicieron fraude en la U, quieren hacer fraude a nivel nacional. Estamos amolados nosotros de veras. Estamos, pero solo el pueblo salva al pueblo, ¿verdad, jóvenes? Solo el pueblo salva al pueblo. Dejamos los principios y nos trasladamos a otro tema. Pero ojo, compañeros, ojo, cuidado, no voten por los mismos. Ya nos engañaron una vez, que ya no nos sigan engañando. Ahora vamos a platicar sobre las categorías del materialismo histórico. Y empezamos con esta, el ser social. Compañeritos, estas categorías, eso que vamos a ver, pónganle atención, mucha atención. El ser social es una categoría. Y fíjense que esa categoría, denominada ser social, esta representa nuestra vida material y económica, es decir, de los seres humanos, hombres y mujeres. Cada uno de nosotros tiene su propio ser social. Todos ustedes, compañeros y compañeras, tienen su propio ser social, es decir, su propia vida material, es decir, de cómo realizan la producción de bienes materiales, cómo producen. Esa es nuestra vida material, es decir, nuestro ser social. Repito, el ser social es nuestra vida material, es decir, la producción que realizamos, la producción de bienes materiales. Y obviamente, como no se puede producir sin asociarse con otros trabajadores y las relaciones que establecemos cuando producimos, estas relaciones son económicas, son materiales. Lean despacio eso, compañeros, analicémoslo.
Repito, todos tenemos nuestro propio ser social. ¿Y qué representa el ser social o qué es el ser social? Es nuestra vida material, es decir, la producción de bienes materiales y las relaciones económicas o materiales que establecemos cuando producimos. Repito, ese es nuestro ser social. Repito, representa la vida material. Y la vida material, es decir, la producción de bienes materiales. Todo lo que producimos. Y para producir tenemos que asociarnos con otros trabajadores. ¿Estamos? Digamos. Por favor, si hay alguna duda, la plantean, compañeros. Ahora tenemos otro elemento aquí. El ser social representa la vida material, mientras que la conciencia social representa la vida espiritual de la sociedad. Es decir, el conjunto de ¿qué? Concepciones, aquellas concepciones que tenemos, aquellas ideas que tenemos, que podemos plantear, dar una opinión, ya sea en lo político, que hacíamos hace unos segundos, en lo jurídico, en lo religioso, en lo filosófico, artístico, en lo moral, en lo científico, estados, representaciones, sentidos sociales. Todo eso, compañeros, representa nuestra vida espiritual, es decir, nuestra conciencia social. Y estas que están en el círculo son formas de conciencia social. Entonces ya tenemos la pareja. El ser social es la vida material y la conciencia social es la vida espiritual. Entonces, si el ser social es la vida material, la conciencia social es la vida espiritual. Es decir, todas esas formas de pensar y de actuar que tenemos son nuestra conciencia social. ¿Vamos bien? Pregunto. Sí, licenciado. Todo bien, licenciado. Entonces resulta, si el ser social es nuestra vida material y en la conciencia social es nuestra vida espiritual, resulta que nuestra conciencia social es en todas, fíjense, todas sus manifestaciones, es decir, todo lo que está en este círculo, todo eso, todas sus manifestaciones son fruto de la actividad del hombre. ¿A qué actividad nos estamos refiriendo? A esta vida material, al acto de producir. Entonces, la conciencia social es en todas sus manifestaciones fruto de la actividad del hombre. Entonces, el carácter, o sea, las características, el nivel y tendencias de esto, compañeros, de lo que está en el círculo, miren, las tendencias de todo eso, del desarrollo de la conciencia social, está determinadas por ¿quién? Por el ser social. Entonces, resulta que la conciencia social está determinada por el ser social, ¿verdad? Lo que dice ahí. Las tendencias, regreso a la gráfica, todo esto que está en el círculo está determinado por el ser social. La vida material determina a la conciencia social. Es decir, el ser social determina a la conciencia social. O dicho en otras palabras, si el ser social es la vida material de la sociedad o de todos nosotros, resulta que si la conciencia social es la vida espiritual, esa vida espiritual está siendo determinada por la vida material, ¿verdad? En cortos términos, la vida material, que es el ser social, determina mi vida espiritual, que es ¿qué? La conciencia social. Muy bien, jóvenes. Sí. Y aquí está. La conciencia social es
el reflejo del ser social, es decir, de las condiciones de la vida material de la sociedad. Fíjense que si la conciencia social es mi vida espiritual, es decir, aquellas opiniones acerca de lo jurídico, religioso, filosófico, artístico, etcétera, etcétera, están siendo reflejadas por mi ser social, es decir, por mi vida material. La vida material determina la vida espiritual. Dice ahí, la conciencia social, lo que teníamos en el círculo, es el reflejo del ser social, es decir, de las condiciones de la vida material de la sociedad. Según sea el ser social, según sea mi ser social, según sea el ser social de ustedes, así será la conciencia social que tengan. Repito, según sea el ser social de cada uno de ustedes, así será la conciencia social de cada uno de ustedes. El ser social es lo primario, mientras que la conciencia social es lo secundario, lo derivado. Nos dice, la vida material, es decir, el ser social, es realidad objetiva, mientras que la vida espiritual, o sea, conciencia social, es el reflejo de la realidad objetiva del ser social. Lean despacio esto, compañeros, y me dicen si hay alguna duda. ¿Está claro, jovencitos? Sí, licenciado. Seguro, ¿verdad? Así sigo. No me gustaría que quedara algo que no se entienda. Así Licenciado, ¿qué sería la realidad objetiva? La realidad objetiva, ¿dónde estás leyendo? Ah, abajito. La realidad objetiva he dicho que es la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Esa es la realidad objetiva. Entonces, está diciendo que esa realidad objetiva, ojo, si la realidad objetiva es la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, es el reflejo de la vida material. Es decir, perdón, es el reflejo del ser social. En otros términos, es el ser social quien determina a la conciencia social. Según sea el ser social, así será la conciencia social. O en otros términos, según sea la vida material, así será la vida espiritual. Entendida que la vida material es la producción de bienes materiales y las relaciones que contraemos cuando realizamos el proceso de producción. Esa es nuestra vida material, es decir, nuestro ser social. Y de esa vida material depende las ideas, concepciones que tengamos. Porque si comparamos a un trabajador directo, es decir, a un proletario, y a un burgués, es decir, a un propietario de medios de producción, al dueño de la fábrica y al trabajador, obviamente vamos a encontrar que como no tienen el mismo ser social, es decir, no tienen la misma vida material, ¿verdad? No tendrán, por lo tanto, la misma vida espiritual, es decir, no tendrán la misma conciencia social. Como no tienen el mismo ser social, no tendrán la misma conciencia social. Si le preguntamos a un obrero qué opina de de su trabajo, de lo que hacen en esa unidad económica,
va a ser diferente la opinión que tenga el dueño, ¿no? ¿Por qué? Porque tienden diferente ser social. Y si tienden diferente ser social, tendrán diferente conciencia social. ¿Me explico? Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado. Sigamos con las categorías. Las categorías del materialismo histórico. Aquí tenemos otra categoría, el trabajo como categoría. Fíjense ustedes que hago esta aclaración porque vamos a ver el trabajo como categoría y el trabajo como proceso, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver como categoría. El trabajo es una condición primera y fundamental de la existencia humana. ¿Por qué se dice esto? ¿Qué pasaría si la sociedad, la humanidad, deja de trabajar? Ya no produce, y si no produce se condena a su extinción, ¿no? De ahí entonces que el trabajo sea fundamental para la existencia de la humanidad. Tanto que, como lo dijo Engels en su obra, que el trabajo hizo al hombre. Es cierto que el hombre trabaja, pero la actividad esta, como trabajo, hizo al hombre, hizo al ser humano, lo humanizó, lo hizo humano. El trabajo hizo al hombre. Entonces estamos diciendo que el trabajo es una condición necesaria y fundamental para que la sociedad exista. También es una categoría que separa al hombre del mundo animal. Es decir, que si estamos diciendo que lo separa del mundo animal, estamos reconociendo que solo el hombre como animal mismo es el único que puede realizar esta actividad llamada trabajo. Nos separó la actividad trabajo, separa al hombre de todo el resto de criaturas existentes. Por eso dice, lo separa del mundo animal, lo humaniza, lo vuelve humano. También el trabajo es una actividad creadora y productiva, ¿verdad? ¿Estamos? Y aquí tenemos nuestra definición. Por favor, pónganle a este enunciado definición de trabajo. Yo se lo hubiera puesto ya. El trabajo es la actividad consciente y racional, entre paréntesis, específicamente. Ahí nos está diciendo eso de específicamente humano, que solo el hombre es el único que trabaja. Encaminada, es decir, esa actividad llamada trabajo es una actividad encaminada a un fin. O sea, tiene un propósito. El trabajar tiene un propósito. Es encaminada a determinado fin. ¿Y ese fin consiste en qué? En transformar la naturaleza para ponerla a su servicio, a servicio del hombre. ¿Estamos? Repito, anótenle ahí, definición de trabajo. Es la actividad consciente y racional, específicamente humana, encaminada a un fin que consiste en transformar la naturaleza para ponerla a su servicio. Y ahí nos dice, las actividades realizadas
por animales no son trabajo. Repito, ninguna actividad de los animales es reconocida como trabajo. Y aquí nos pone un ejemplo Marx, la elaboración del panal por las abejas. Hemos visto cómo estas criaturitas, estas abejas, fabrican o elaboran su panal, ¿verdad? Hemos visto con qué minuciosidad, con qué perfección, con qué diseño y actividad, cómo tejen su panal, ¿verdad? Lo hacen tan bien, y dice Marx en el texto, que avergonzaría al mejor maestro de obras, dice. Eso lo dice Marx. Repito, las actividades realizadas por animales no son trabajo. Y cité este ejemplo, un panal que está tan bien elaborado que está, ¿verdad? Hecho por las abejas, las compañeras abejas, y que sigan existiendo. El día que se terminen las abejas, se acaba la humanidad, desaparece la humanidad. Lo que estoy diciendo, por favor, consúltenlo. De terminarse las abejas, la humanidad corre riesgo inminente de extinguirse. Métanse a leer algo por ahí y van a encontrarlo. Decíamos entonces, siguiendo con este tema del trabajo, es una relación de medio fin. El hombre valiéndose de medios para lograr los objetivos del trabajo. El hombre se vale de medios, ¿verdad?, de instrumentos para realizar su actividad denominada trabajo, ¿verdad? Eso usa instrumentos. Y hay cantidad de ellos. Por eso dice ahí el texto, relación medio con un fin, valiéndose de medios y lo hace con determinado propósito para lograr ciertos objetivos. Nos habla también de la supeditación del trabajo al ámbito de las necesidades. Cómo el trabajo se supedita o se subordina a la necesidad nuestra. El hombre trabaja por necesidad. Y si trabaja por necesidad, si no tuviera la necesidad, les garantizo que el hombre no trabajaría si no tuviera necesidad. Lo hace por las necesidades que tiene. Y resulta que esas necesidades lo obligan a desarrollar esta actividad. Es decir, que la misma necesidad me obliga a trabajar. Repito, si hiciéramos la pregunta acá en el salón, si alguien trabaja porque le gusta, no porque tenga necesidad. Si no tuviéramos necesidad, no lo haríamos. ¿Alguien opina lo contrario? Y respeto las opiniones, por supuesto. Las necesidades obligan al hombre a realizar el trabajo. Sigamos. De cómo el trabajo es subordinado por las necesidades, el reino de la necesidad y el reino de la libertad. Fíjense ustedes que la misma necesidad obliga a la persona a trabajar. De cómo se subordina el trabajo por las necesidades. Y voy a hablar de ciertos trabajos un poco complicados, un poco fuertes, pero la misma necesidad obliga a la persona a hacerlo. Citaba en el otro salón, pensemos en los trabajadores de la municipalidad que están abriendo zanjas bajo aquel sol o lluvia o frío, tienen que hacerlo, ¿cierto?
cavando zanjas, y es una actividad muy fuerte, muy pesada. Otros están limpiando tragantes. Imagínense ustedes, un trabajo muy, muy complicado, muy difícil. Los compañeros que van a las casas a retirar la basura que saca cada hogar y se la lleva. Ese es un trabajo que la misma necesidad los obliga a realizarlas. Y no creo que porque les guste. No creo que porque les guste. La misma necesidad los obliga a realizar esa actividad, ese trabajo. Y no es el mejor, ¿verdad? Limpiar tragantes, sacar basura de las casas, abrir cuántos agujeros, cuántas zanjas, en fin. La necesidad los obliga. Y cómo el trabajo es subordinado por las necesidades. Hay trabajos realmente que son tan duros, tan difíciles, tan complejos, tan ¿cómo llamarles? Que es complicado realizarlos, ¿verdad? Pero esa necesidad los obliga a hacerlas. La necesidad de un ingreso, la necesidad de alimentarse y la familia. Sigamos. La transformación de la naturaleza y la transformación del hombre. En la medida que el hombre transforma la naturaleza, se está transformando él mismo. ¿Por qué razón? Porque el hombre es parte de esa naturaleza, ¿verdad? Contamos entonces con el momento subjetivo y el momento objetivo del trabajo. El hombre se traza mentalmente un objeto que va a realizar, el momento subjetivo, de cómo planifica en su mente lo que pretende fabricar. Se lo traza en su mente, él y el grupo, los demás trabajadores se ponen de acuerdo. Y aquí nos dice, elabora mentalmente un plan de sus actividades. Esta voy a hacer primero, esta voy a hacer después y esta al final. ¿Cómo elabora un proceso, como un proceso sus actividades? Y lo hace mentalmente. Por eso le llamamos el momento subjetivo y el momento objetivo del trabajo. Él tiene mentalmente elaborado el objeto. Y nos dice, con la ayuda del cerebro, controla el movimiento de sus órganos, brazos y piernas. Es decir, él pensó en hacer algo, en elaborar algo, y lo hará de tal forma, o se ajustará de acuerdo al mismo objeto que pretende elaborar. Cómo adecúa, cómo controla todo su cuerpo para realizar esa actividad, ese objeto o esa cosa que trazó mentalmente. Sus órganos, brazos y piernas, pensamiento, vista, oído, todo su cuerpo, el control de todo su cuerpo para realizar esta actividad llamada trabajo, pensando en un objeto que va a elaborar. Compara el fruto de su trabajo con lo que había pensado, con lo que trazó en su mente. Pensaba hacer una mesa de madera y el resultado final lo compara como se la imaginó. 4 patas, una gaveta, barnizada, etcétera, etcétera. ¿Verdad?
va a comparar el fruto de su trabajo con el modelo que trazó en su mente. El resultado de ese trabajo tiene una peculiaridad. Ese resultado del trabajo es, ojo con esto, es un valor de uso. Recuerden, el resultado de todo trabajo, estoy diciendo todo, el resultado de todo trabajo es un valor de uso. Y se llama valor de uso porque responde a una necesidad, sea esta física, biológica o social. Repito, todo lo que producimos, todo lo que elaboramos, tienen un valor de uso, tienen un valor de uso. Y son valor de uso porque responde a una necesidad, sea esta física, biológica o social. Si no respondiera a una necesidad, es decir, si no se tuviera la necesidad de elaborar esa cosa, que es un valor, no lo haríamos, no la elaboraríamos. ¿Quién va a elaborar o a fabricar algo que no le sirve, que no lo necesita? No lo hace. ¿Por gusto? ¿Para qué? Voy a gastar tiempo y otras cosas. ¿Por qué lo hago si no lo necesito? Por eso es un valor de uso, porque porque responde a una necesidad, sea esta física, biológica o social. Y en este mundo de elaboración de cosas, en este mundo de elaboración de mercancías, porque todo lo que fabricamos, esos son mercancías. Y son mercancías porque se elaboran para el intercambio. Repito, todo lo que la humanidad fabrica o elabora tiene ese carácter, son mercancías. Y es una mercancía porque se destina al intercambio, a la venta. Si se elaboraran, si se fabricaran para consumirla uno mismo, dejarían de ser mercancía. Son mercancías, repito, porque se elaboran, se fabrican para su intercambio. Y toda mercancía tiene un doble carácter. Toda mercancía tiene un doble carácter. Tiene un valor de uso y un valor de cambio. Eso lo van a ver ustedes en el curso que sigue, en economía política. Van a ver la mercancía. Ahí se van a entretener. Yo solo estoy dando pinceladas a esto. Todo lo que se produce es un valor de uso porque responde a una necesidad, sea esta física, biológica o social. Por eso es un valor de uso. Porque alguien la necesita. ¿Estamos? Y siguiendo este tema, dijimos que solo el hombre puede usar, solo el hombre trabaja, ¿verdad? Ningún animalito, por cercano que esté en la escala zoológica al hombre, no trabaja. El hombre es el único que usa instrumentos, la instrumentalización. Y fíjense ustedes, no solo los usa, sino va más allá, los elabora. Fíjense, usa instrumentos, pero no solo los usa, sino los fabrica, pues. Y ningún animal en la historia se conoce que haya elaborado instrumentos. Ningún animalito tiene esa capacidad. Repito, la instrumentalización es un acto que solo el hombre la realiza. No solo los usa, sino los elabora. Ningún animal elabora instrumentos. ¿Estamos, compañeritos?
¿Está claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, compañeritos, yo dejo aquí la clase y les deseo buen descanso. Sigan disfrutando el día de la amistad, el día del afecto. Pásenla bien. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado, igualmente. Gracias, licenciado. El próximo día de clases. Vaya, feliz noche, compañeros. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, compañera. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, que descansen. Saludos, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ahorita estás de turno.